Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Mejora el panorama fiscal del país. El gobierno reveló que para este año se espera más crecimiento económico del previsto inicialmente, menos endeudamiento, menor déficit fiscal y más recaudo de impuestos. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, nos acompaña esta noche para explicar estos y otros anuncios que, según él, son positivos para el país. A invertir en renta fija. El alza en tasas de interés abre nuevas oportunidades para inversionistas en instrumentos financieros que años atrás no parecían tan rentables. Analizaremos el tema con Santiago Quintero. Él es el gerente de la división de activos de la firma comisionista Acciones y Valores. Nuevo servicio de taxi aéreo en Bogotá. Una compañía brasilera empezará a ofrecer este medio de transporte en la capital del país. ¿Cómo funcionará? No se pierda los detalles con Juan Fernández en su movida empresarial. Comenzamos esta emisión hablando del panorama fiscal aparentemente mejor, más positivo que plantea el gobierno nacional, no solo fiscal, también en materia de crecimiento económico, recaudo tributario, otros temas. Esta mañana el gobierno presentó el plan financiero para el 2022 y hemos querido invitar al ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, para que nos cuente, nos explique todos los detalles. Ministro, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, ¿cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Un saludo muy especial a usted y a todos los televidentes de Signo Pesos. Es muy grato estar con ustedes esta noche. Ministro, antes de preguntarle por la nueva proyección de crecimiento económico para este año, recordemos que en el 2021, en parte las calificadoras de riesgo nos bajaron el grado de inversión o nos quitaron la calificación crediticia por unos indicadores un poco difíciles de entender, como el déficit fiscal y el endeudamiento, pero que generaba preocupación, esos indicadores generaban mucha preocupación entre los mercados y entre las calificadoras. ¿Cómo cerramos en cuanto a déficit fiscal? Veníamos de una tronera enorme por la pandemia. ¿Cómo cerramos finalmente el año 2021 y qué proyecciones hay en materia de déficit para este 2022? Pues efectivamente, como usted recordará, al día siguiente que yo me posesioné, dos de las calificadoras de riesgo retiraron el grado de inversión y posteriormente empezamos a trabajar con las otras dos y sostuvimos grado de inversión. Incluso en todas logramos una mejor perspectiva a mediano plazo. ¿Cómo lo hicimos? Trabajando en esa ley de inversión social, que era una fuente que trabajaba los temas fiscales y tributarios y empezando a contribuir a la reactivación y al crecimiento de la economía. Con esos esfuerzos, sumado a una gestión por parte de la DIAN, una gestión en materia tributaria, el 2021 lo cerramos en materia fiscal no con el 8.6% de déficit que teníamos anteriormente, sino con el 7.1%. Miren, 1.6% del PIB que logramos reducir, más de 16 billones de pesos, para lograr mejorar las finanzas públicas del país. Pero además de eso, logramos en este año 2021 reducir el nivel de deuda bruta en 3 puntos porcentuales del PIB. Esto es un esfuerzo muy significativo de más de 30 billones de pesos. Y ese esfuerzo, repito, es el resultado de ese crecimiento, es el resultado de esa política contracíclica, es el resultado de la ley de inversión social y es el resultado de un esfuerzo de gestión en el endeudamiento público de nuestro país. 7,1 año pasado. ¿Y cómo pinta en materia fiscal? Este año pintaba en el marco fiscal de mediano plazo que teníamos de tiempo atrás, con el que yo recibí la cartera, que íbamos a tener un déficit del 7%. Vamos a tener ahora un menor déficit. Vamos a tener un déficit del 6.2%. Pero en adición a eso, vamos a reemplazar rentas transitorias que contemplaba el marco fiscal para este año por rentas permanentes. Eso es un mejor mensaje para los mercados y es un mejor mensaje para los inversionistas de nuestro país. Luego reducimos en 0.8 puntos porcentuales el nivel de deuda pública, el nivel de déficit fiscal, y también vamos a recortar el nivel de deuda pública de Colombia en 6 puntos porcentuales. Pero Víctor, mire este dato que es muy importante. En el marco fiscal de mediano plazo, yo preveía en junio del año pasado, y así lo previmos, que el nivel de deuda pública solamente iba a disminuir con relación al PIB desde el 2024. Ahora lo hicimos desde el 2021, o sea, desde el año que acaba de terminar. Y en segundo lugar,
nosotros habíamos previsto que el nivel de deuda pública iba a caer con la ley de inversión social, con estos esfuerzos, al 62.8% por allá en el 2032. Mire el resultado, 10 años antes, o sea, en este año vamos a lograr mejorar ese resultado que teníamos previsto para el 2032, lo que significa que el ajuste gradual y ordenado de las finanzas públicas arrancó y ha sido más acelerado con el esfuerzo que se ha venido haciendo. Ministro, para que la gente nos entienda un poquito, básicamente el déficit fiscal, así en términos muy sencillos de entender, es la diferencia entre los ingresos y los gastos de la nación. Si vamos a tener un déficit más pequeño, ministro, ¿se debe a qué? ¿A que habrá un mayor aumento en los ingresos de Colombia o el gobierno se va a apretar el cinturón en los gastos? Un poco de todo. ¿Qué incluye eso? Crecimiento económico. Es que no podemos dejar de ver que Colombia va a crecer seguramente más del 9.7% en el 2021, lo sabremos el 15 de febrero. Vamos también a crecer al 5% en este año 2022. Esos dos crecimientos son significativos y eso genera, en segundo lugar, más impuestos que se van a recaudar porque le va mejor a la economía. Y los impuestos van a crecer incluso al punto de que yo estoy previendo para este año 183 billones de recaudo tributario. Entonces viene por mejor recaudo tributario, más crecimiento económico, una política de reactivación económica en marcha, austeridad en el gasto público, porque también eso está contemplado en estos esfuerzos, y todo un camino en materia de gestión de la deuda pública para ser más eficiente en la administración de la misma. Ministro, ¿no es un poco optimista usted y el equipo económico del gobierno al subir su pronóstico para este año de crecimiento de la economía? Estamos hablando ahora del PIB, ya no del déficit fiscal. Ustedes acaban de subir esa proyección al 5%, cuando otros analistas están alrededor del 4%. Inclusive el Banco de la República hace muy poco, la semana pasada, bajó su pronóstico de crecimiento para este año. Mire, yo me he caracterizado por ser prudente y realista en mis previsiones. De hecho, el año pasado dije al principio que íbamos a crecer el 6, después corregí al 8,5 y después corregí al 9,7. Así que siempre he sido prudente en las estimaciones de pronóstico. Para este año, nuestros datos indican varias cosas. Primero, el nivel de PIB va a ser muy alto al cierre del 2021. Eso ayuda a una tasa de crecimiento superior. En segundo lugar, estamos viendo que hay una dinámica muy interesante en industria y en comercio, reconociendo que el comercio no va a crecer seguramente al mismo ritmo del año pasado, porque había compras repesadas. A pesar de eso, hay una fuente de crecimiento. Se está recuperando el turismo, esa va a ser otra fuente de crecimiento. Estamos viendo un buen comportamiento de las exportaciones. La inversión también la estamos viendo con una tasa interesante de crecimiento. Y le quiero decir, las previsiones de los analistas, la mediana está en 4,5, la media está en 4,5, pero la tendencia es creciente y al alza. De pronto aquí nos estamos anticipando 2 o 3 meses de lo que van a terminar haciendo seguramente esos analistas en los próximos 2 o 3 meses. Ministro, dentro de este plan financiero hay muchas proyecciones muy interesantes del equipo técnico del Ministerio de Hacienda y del Gobierno Nacional que tal vez sirven para que la gente también se lleve una idea en la cabeza de lo que puede llegar a ocurrir con varios indicadores como el petróleo, que es importante para los inversionistas, y el dólar, que a todos los colombianos nos interesa. ¿Qué piensan ustedes desde el Ministerio de Hacienda que va a ocurrir con el petróleo y con el dólar? Mire, nosotros estamos previendo en materia de precio de petróleo, incluso siendo muy conservadores, volviendo a mi punto, estábamos previendo $63 el barril, la estimación de este año es $70 el barril promedio. Y fíjese usted, el precio spot, o sea, el precio de mercado, en este momento está superior a $90 el barril. O sea que estamos siendo muy prudentes en nuestras estimaciones. Y eso lo hacemos con el propósito de que las sorpresas sean siempre sorpresas positivas para la economía colombiana. Esa es nuestra estimación. Y el resto de estimaciones pues están muy en línea con lo que están otros actores como el Banco de la República. Y en materia de tasa de cambio, nuestra estimación promedio es de 3.823 pesos, que creemos que como promedio puede estar en la realidad de lo que se va a generar en 2022. Ministro, antes de que usted presentara este ajuste que se está dando
por muchas actuaciones y también por la propia reactivación de la economía. Estamos hablando del año pasado. Aquí cuando hablábamos con todos los analistas después de la reforma tributaria que le aprobaron a usted, decían, esta reforma será insuficiente, necesitamos un ajuste adicional, es decir, otra reforma tributaria, tal vez empezando el nuevo gobierno. Con este panorama que ahora usted está pintando, con este ajuste fiscal tan fuerte de varios billones de pesos, ¿sigue siendo necesaria esa reforma tributaria? Yo siempre dije que la ley de inversión social era un instrumento de reactivación y también tenía un propósito fiscal y que nos iba a permitir lograr superávit fiscal primario en 2024 y reducir la deuda pública hasta llegar a esa tasa estabilizada en el 2032. Esa tasa del orden del 62% de deuda pública respecto al PIB. Y dije también que con ese resultado nosotros logramos un ajuste gradual y ordenado de las finanzas públicas, que cualquier esfuerzo adicional de reducir aún más la deuda o de generar más gastos o más inversión, pues si lo quiere el siguiente gobierno hacer de esa manera, pues necesitaba seguramente algún ajuste adicional y sería la decisión del gobierno siguiente la que debería llevar a esto, pero que ya la ley de inversión social lograba ese ajuste gradual y ordenado de las finanzas públicas. Algo más adicional, pues requería seguramente un ajuste distinto. Así que con este resultado lo que estamos haciendo es anticipando el ajuste gradual y ordenado de las finanzas públicas, haciéndolo más rápido. Y eso significa que, de nuevo, si el gobierno siguiente necesita o va a realizar más gastos, más inversión, o quiere llegar aún más abajo en el nivel de deuda pública o de déficit fiscal, pues ya será la decisión de ese gobierno la que lo lleve a tomar ese rumbo. Una última pregunta muy rápida, ministro. Sabemos que se tiene que retirar. ¿Cómo le queda la economía al próximo gobierno? Yo creo que la economía queda en un rumbo con una reactivación muy sólida, muy cerca, entre otras, además, del nivel de PIB que hubiésemos tenido si no hubiera existido pandemia en nuestro país. Tenemos que seguir trabajando y ese será nuestro compromiso en este año, lo es, en la recuperación del empleo. Esa es mi prioridad, porque para mí el crecimiento tiene que venir con alma, tiene que venir con generación de oportunidades para la gente. Va a recibir unos recursos que le va a permitir apoyar a 29 millones de colombianos con programas sociales en este año 2022. Va a recibir una economía que aceleró el ajuste gradual y ordenado de las finanzas públicas, que redujo el déficit fiscal y que redujo también el nivel de deuda pública que estimábamos en los marcos fiscales anteriores, pero de todas maneras con esfuerzos que se requieren a continuación. Y va a recibir una ley de inversión social cuyo beneficio económico yo no lo voy a recibir realmente, no lo recibe este gobierno, lo va a recibir el gobierno siguiente porque el grueso de los ingresos se reciben en el 2023. Ministro, gracias por ayudarnos a entender este tema un poco técnico, pero al final son cifras muy relevantes para los mercados, para entender también hacia dónde va la economía colombiana, qué tanto va a bajar el endeudamiento. Muchas gracias por ayudarnos a entender este plan financiero. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias, Víctor, y me da un saludo a todos los televidentes. Hemos hablado también con algunos analistas, sí, mejoran muchas proyecciones, pero dicen que de todas formas el déficit fiscal y el endeudamiento siguen siendo muy altos en nuestro país. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, cifras sobre la producción cafetera en enero de este año. Ya regresamos. Continuamos en Signo Pesos. Desde septiembre del año pasado, el Banco de la República empezó un ciclo alcista en las tasas de interés de intervención, que con el incremento de hace una semana, esa tasa de interés queda en el 4%. Y aunque esto encarecerá próximamente los créditos de los bancos, también abre oportunidades para muchos colombianos. Para analizar este tema, quiero saludar al doctor Santiago Quintero. Él es el gerente de la División de Activos de la firma comisionista Acciones y Valores. Doctor Quintero, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Bienvenido. Víctor, muy buenas noches y buenas noches a todos. Doctor Quintero, el presidente Duque ha reprochado el fuerte incremento en las tasas de interés del Banco de la República. La ANDI, los empresarios, también han criticado ese fuerte incremento en las tasas de interés. ¿Qué le ven ustedes de positivo a este ajuste en la tasa de intervención del emisor? Víctor, recordemos que el Banco de la República tiene como instrumento de política monetaria la administración de las tasas de interés. Y pues para todos es una realidad que actualmente vivimos un ciclo de presiones en los precios, lo cual ha llevado a unas inflaciones bastante altas. Razón por la cual una medida normal y usual
que toman los bancos centrales, incluido el Banco de la República, es incrementar las tasas de interés con el propósito de tratar de mitigar ese efecto en el incremento de los precios. Entonces, creemos que es una medida adecuada y es una medida tradicional que utilizan los bancos a nivel mundial. ¿Por qué dicen ustedes que esto podría beneficiar a quienes invierten en renta fija? Víctor, resulta que los títulos de renta fija es un activo financiero pues, que claramente es de amplio reconocimiento y pues es el activo financiero más tradicional que existe. Entonces, por activos de renta fija consideramos los CDTs, los bonos en general, y resulta que con un incremento de las tasas de interés, que usted muy bien lo ha señalado, pues genera también un nuevo apetito por este tipo de títulos en la medida que las tasas de interés vuelven a ser llamativas para los inversionistas. Ahora, también la inflación juega un poquito en contra, digamos, de los títulos de renta fija, pero los emisores de estos títulos conocen y saben que el apetito de los inversionistas por este tipo de títulos se vuelve a incrementar y por lo tanto también empiezan a generar unas mayores rentabilidades y le ofrecen unas mayores rentabilidades a los inversionistas. Entonces, nosotros vemos que puede haber una oportunidad con este ambiente de tasas al alza, en donde los emisores de los títulos están dispuestos a ofrecerle una mayor rentabilidad al inversionista. Cuando descontamos la inflación, sí, porque la inflación es altísima y borrando ese efecto, antes de la subida en tasas del Banco de la República, ¿cuánto podrían estar rentando más o menos esos títulos de renta fija? Ahí hay una redundancia, pero es que así se llaman. ¿Y cuánto podrían empezar a rentar ahora después de estos ajustes del Banco de la República? Claro, Víctor, antes del ciclo alcista del Banco de la República en sus tasas de interés, pues veíamos unas rentabilidades pues que eran bastante bajitas y pues eran coherentes también con un ambiente de inflación controlada. Ahora, como usted bien lo indica, pues la inflación, digamos que empezó un ciclo bastante fuerte, bastante alcista, y por lo tanto las tasas de interés pues han venido jugando, digamos, un factor determinante para controlar esa inflación, como ya le veníamos hablando. En este nuevo ciclo de tasas al alza, en donde, como usted bien lo mencionaba, el Banco de la República ya las llevó al 4%, actualmente podemos encontrar tasas en los títulos más tradicionales y más conservadores, que son los CDTs. Podemos encontrar rentabilidades a un año o incluso más, que pueden oscilar más o menos entre el 5% y el 6%. Obviamente eso depende de la calidad del emisor que emite este tipo de títulos e incluso pues pueden ser rentabilidades un poquito más altas, pero ese es el orden más o menos de lo que estamos viendo en el mercado. Mucha gente de pronto sabe qué es un CDT, sabe cómo funciona, de pronto tienen un CDT o varios CDT, pero no sabían que a eso se le llamaba renta fija. ¿Qué otro tipo de instrumentos hay? Y esos otros instrumentos o posibilidades de inversión, ¿son para todo el mundo también o solo para gente con mucha plata? Prácticamente los títulos de renta fija son de fácil acceso para toda clase de inversionistas. Y en el mundo de renta fija, pues como usted lo menciona, están los CDTs, que son los que todos conocemos, pero también existen, por ejemplo, los bonos, y los bonos pueden ser emitidos por entidades del sector real o incluso bonos del gobierno. En Colombia, los bonos emitidos por el gobierno, que también están clasificados como títulos de renta fija, son los títulos TES, que son los títulos con los que se financia el déficit fiscal en Colombia. Entonces, sí hay una amplia gama, efectivamente hay una amplia gama de títulos y son de fácil acceso prácticamente para todos los inversionistas. ¿Con inversiones mínimas desde qué montos, por ejemplo? Ya lo hemos visto en un CDT y claramente todos lo conocen. En un CDT los montos mínimos pueden ser bastante bajitos, 100.000 pesos, 50.000 pesos, 1.000.000 de pesos. Digamos que de ahí en adelante podemos encontrar digamos cualquier valor pues, para poder ingresar a este mercado. En los bonos de pronto el valor de entrada sí es un poco más alto, teniendo en cuenta que está enfocado de pronto para un sector un poquito más especializado y pues de pronto los montos son un poquito más
más exigentes, pues. Pero también existe la figura de los fondos de inversión colectiva que invierten en esta clase de títulos y lo que hacen es abrirle la puerta prácticamente a todos los inversionistas para acceder a este mercado a través de montos muy bajitos, desde 50,000 pesos, desde 100,000 pesos. Se genera una canasta de inversionistas y con esos recursos de esa canasta de inversionistas pues se puede acceder a este mercado fácilmente y disfrutar de las rentabilidades de este mercado. Bueno, hablando de renta fija, ustedes están a punto de hacer un lanzamiento. ¿En qué consiste desde Acciones y Valores? Sí, señor. Efectivamente, dado que estamos viendo una oportunidad precisamente con este escenario de tasas al alza, estamos viendo una oportunidad para nuestros inversionistas desde 1 millón de pesos para que accedan a un nuevo fondo de inversión colectiva que va a invertir en un título en renta fija, de tal forma que el cliente hace una inversión a 18 meses y luego de los 18 meses nosotros le entregamos una rentabilidad que puede oscilar entre el 5,5% y el 6% efectivo anual para el inversionista. Ahora, la ventaja también de este vehículo es que en la medida que el título de renta fija en el cual vamos a invertir genera unos rendimientos trimestrales, esos mismos rendimientos se los vamos a transmitir a nuestros inversionistas y se los vamos a distribuir de manera periódica. Entonces, esa es la oportunidad que estamos viendo y está abierta pues prácticamente para todo el público. Pues, doctor Quintero, muchas gracias por ayudarnos a entender este fascinante mundo de la renta fija, que de pronto no lo tenemos muy en el panorama. Seguramente el fija está muy atado a que la rentabilidad sí o sí se la van a garantizar, ¿verdad? Claro, esa es la ventaja de los títulos ese 5,5 o 6%. Al final los títulos de renta fija, por su propia denominación, es una característica. Entiendo. Tener una rentabilidad fija al vencimiento. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Seguiremos hablando. Feliz noche. Bueno, Víctor, gracias. Características entonces de las inversiones en renta fija. Hacemos otra breve pausa y ya les contaremos que enero fue un año histórico en ventas de viviendas nuevas en nuestro país. Ya regresamos. Continuamos, regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 20% es una cifra bastante grande y corresponde a la caída que tuvo la producción de café en Colombia durante enero de este año comparado con el mismo mes del año pasado. En total se recolectaron 868,000 sacos de 60 kilos de café verde el mes pasado. Al sumar lo que va este año cafetero, es decir, de octubre a enero, la producción llega a 44 millones de sacos, con una reducción, 4,4 millones de sacos, con una reducción del 19% frente al mismo periodo del año pasado. Y el gobierno abrió la última de las convocatorias para entregar los subsidios a las nóminas de las empresas con el ánimo de mantener y aumentar los empleos. Escuchemos cómo es este llamado a las pequeñas empresas. Ya se encuentra abierta la última convocatoria para que micro y pequeños empresarios se presenten al programa de apoyo al empleo formal PAEF. A través de este programa, el Gobierno Nacional ha protegido más de 4.100.000 empleos, es decir, más de 4 millones de familias que han seguido recibiendo sus ingresos durante esta dura crisis. Las entidades financieras se encuentran disponibles hasta el 10 de febrero para recibir los formularios de postulación de todos aquellos empresarios que cumplan los requisitos y que quieran presentarse al programa para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Los beneficiarios recibirán 50% de un salario mínimo por cada uno de sus empleados si pertenecen a los sectores más afectados por la crisis o sus empleadas son mujeres y 40% de un salario mínimo para los demás sectores. Los invitamos a participar. Muchas tecnologías y servicios evolucionan en el mundo y el transporte aéreo no se queda atrás. De ese tema nos habla Juan Fernández. Juan, buenas noches, adelante. Bienvenido con su tema para hoy. Buenas noches. Hay una compañía brasileña llamada Flapper que está presente desde el año pasado en Colombia y ofrece aviación por pedido en América Latina. Esto es una especie de Uber, pero de aviones privados. Está por lanzar en Colombia taxis aéreos eléctricos. Al final son helicópteros eléctricos más pequeños que uno convencional, que en este caso serán de la marca canadiense Junt,
que los fabrica desde hace varios años. Flapper comprará 25 de esos helicópteros de despegue y aterrizaje totalmente vertical que tiene una capacidad de vuelo hasta de 160 kilómetros y una velocidad que puede llegar a los 270 kilómetros por hora. Unos 5 helicópteros de esos estarán destinados a Bogotá y se verán dentro de poco. Aún no hay precios de los viajes, pero lo que se ve es ese repunte en la aviación privada, sobre todo por el COVID. Ese crecimiento ha hecho que Flapper haya compuesto una de las flotas de aeronaves más grandes certificadas en la región, unas 900, que de alguna manera pues, ofrecen estos vuelos charter por Sudamérica. Hoy esa aplicación puede tener unos 200.000 usuarios. Y Colombia, de alguna manera, pues se ha convertido en un buen mercado para la aviación privada y para esas aplicaciones que se han creado. Otra, por ejemplo, es Flaps, que está en ese mercado, que compite también con compañías tradicionales que llevan años en el negocio como Helicol. Claro, Juan. Pero ¿cuántos aviones con licencia charter hay en Colombia? ¿Tiene de pronto el dato, Juan? Pues mira, hay aviones, por supuesto, de todos los tamaños, de hélice, de turbina. Hay más de 150, la mayoría de ellos en Bogotá y Medellín. Ahora, ¿cuánto cuesta? Flapper dice que las tarifas mínimas de alquilar un avión privado en Medellín con una ruta hacia Bogotá comienzan con los 5.600.000 pesos en promedio, con aviones de un pistón o aún inclusive un poco más, sobre los 21 millones, casi 22 millones de pesos en un jet liviano. En un jet mediano el costo varía entre 23 a 35 millones de pesos para una ruta de esas. Entre los aviones charter más caros del país está, por ejemplo, el Falcon 2000 de 9 pasajeros y el Challenger 300 para 8. Los usan para ir a Miami y llegar allá en uno de esos aviones alquilado puede costar unos 190 millones de pesos. Esta movida muestra que hay mercado de todas formas para la aviación privada y ahora también para los helicópteros eléctricos en Bogotá. Juan, muchas gracias. Lo esperamos la próxima semana con más movidas empresariales, porque como siempre vamos ahora con los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá hasta el lunes, 3.962 pesos con 68 centavos, subió 10 pesos con 72 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia tuvo un incremento muy fuerte, un repunte de 1,89%, se ubicó en $92 con 83 centavos por barril, por momentos superó los $93. Precio interno del café colombiano para el fin de semana, 2.185.000 pesos por carga. El índice MSCI de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un incremento cercano al 0,5%. La acción más valorizada fue la del Grupo Sura, que la próxima semana sobre esta acción se inicia una segunda OPA, tuvo una ganancia cercana al 4%. La acción que más cayó fue la de Valores Simesa, tuvo un retroceso superior al 10%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El año pasado, informó el Ministerio de Vivienda, se registró una cifra histórica en las ventas de nuevas unidades y arrancamos este año en esa misma dirección. En enero se comercializaron 19.660 unidades, casi 20.000 aproximadamente. Esto representó un crecimiento del 12% frente a enero del año pasado. De esas viviendas, un poco más de 13.000 unidades eran de interés social y cerca de 6.200 eran viviendas no bis. Para este año el gobierno tiene la meta de comercializar 240.000 viviendas nuevas, lo que superaría las cifras del año pasado cuando se alcanzó un récord de 230.000 unidades. En enero se batió un récord, ha sido el enero de mayores ventas en la historia de nuestro país. Así terminamos por hoy, pero los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga un feliz fin de semana.